wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Turn this room, turn it to an ocean. Let me float around. Eyes closed, like we're dreaming even when we're not. You and me got a whole other meaning, I don't know. Pues mira, yo ya he llegado abajo y le he hecho hasta el resorte abajo. Ahora os indico cómo lo he hecho. Y bueno, como veis, 1, 2 y 3 corazones son los que nos entran. Tú terminas con estas 3 vueltas en punto bajo y ya directamente hacemos esta puntada alrededor. He empezado también una de las mangas para tener con seguridad las cantidades y las medidas que te tengo que explicar cómo recuperar puntos y saber la cantidad. ¿Vale? Ya he hecho de hecho hasta un corazoncito, que lo que hacemos es cuadrarlo con el que ya tenemos hecho del hombro. Nos queda uno a cada lado. Y bueno, ya he repetido uno y he ubicado dónde van a ir los otros dos, porque ya nos quedan 2 corazones en las mangas, nada más. Entonces ya, fijaros, ya tengo aquí ubicado donde empieza en medio de los que ya había hecho y en medio donde, ¿veis? Bueno, pues son 2 nada más. Son 48 puntos. Es un múltiplo de 24 cada corazón. Y tengo que recuperar aquí 24 puntos. Hay algunos más, habrá como 6 o 7 más, pero a la hora de hacer la primera vuelta vamos a hacer esa disminución para que nos queden 48 y ya nos quede el múltiplo de 24 para 2 corazones. Entonces yo creo que lo primero que voy a hacer es enseñaros cómo he recuperado esos puntos, ¿vale? Cómo he ubicado esos 2 primeros corazones y ya inmediatamente pues, te puedo explicar cómo ubican los otros 2, pues se ubican igual que te voy a enseñar a ubicar aquí. Solo tienes un corazón y va a ir un corazón a un lado y otro a otro y ya son 2. Los siguientes 2, una vez que tengas esos hechos, pues haces igual, lo tienes que... A ver, que voy a abrir la manga aquí. Te tiene que entrar justo en el centro, porque desde aquí, ya sabéis cómo os expliqué en el cuerpo, desde el punto del puff, de la parte de abajo del corazón donde termina, desde ese punto, sin contar ese punto, cuenta 7, ubica los 9 centrales y te quedan otros 7 hasta el otro corazón. Así era como se ubicaba. Bueno, pues como os digo, voy a añadir aquí la hebra y te voy a indicar cómo hacemos para sacar la manga. Vale, pues lo primero es que nos tenemos que acordar que cuando cerramos el canezú, como tenemos que tener 3 vueltas en medio punto alto hasta el siguiente corazón, cuando ya acabamos el corazón, y aquí solo hice 2, una del revés y una del derecho, me falta la del revés. Y ahí es como vamos a empezar, el del revés. Vamos a retomar los puntos, pero por aquí dentro. A ver, que me ponga esto bien. Aquí. Y en el centro justo, aquí. Y voy a entrar un poquito más adentro, porque si no me queda aquí una hebrita muy suelta. Entro aquí, tengo el nudo de inicio. Y vamos a ir contando puntos. Nos tienen que quedar 48. A mí en la otra me ha quedado 49 y lo que he hecho es que luego en la siguiente vuelta pues he reducido ese que tenía de sobra. Y yo he empezado haciendo aquí un medio punto alto. Ya directamente, pero vamos a esconder la hebra. Así que lo voy a deshacer porque aprovechamos para esconder la hebra. Vale, pues aquí haces un medio punto alto. Porque no te quede tan así, me meto aquí. No te quede el hueco tan grande. Medio punto alto, tienes uno. Y ahora vamos a hacer una disminución en los 2 siguientes. Aquí y en el siguiente. Empezamos con 3 disminuciones. Voy a hacer la primera. No cojo hebra ni nada. Lo que hago es que entro, saco. En el siguiente entro, saco. Y lo hago. Y tienes como un medio punto. Tienes una disminución.
en los otros dos haces otra y en los otros dos haces otra. Vale, y ahora mismo tendríamos hecho 1, 2, 3 y 4 puntos. Y voy haciendo puntos y contando. Bueno, pues hasta aquí llevo 44 y ahora voy a hacer el 45 normal y ya el 46 con la disminución. 46 cogiendo esos dos. 47 y creo que me va a encajar perfectamente el 48. Si hago aquí y aquí y 48 y ya tengo el múltiplo, cerramos la vuelta y haces una cadenita, giramos, tengo los 48 puntos y empezaríamos ya a hacer los corazones, porque ya tengo las 3 vueltas que teníamos que tener, las 2 que habíamos hecho antes de cerrar el canesú más la que acabo de hacer ahora. Bueno, y ahora, ¿cómo ubico los corazones? No cuentes desde aquí. Es mejor que te vayas al corazón que tienes hecho, que es este. Busca el punto que te marca el postcode. El que está encima de ese punto es, mira, este es el punto que está encima. Este es el que está encima de ese. Y encima de ese otro está este. Bueno, pues cuento hacia allá. Voy a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí iría un postcode. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Espera, cuento de nuevo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y en el 8 va un postcode. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y en el 8 va el primero. Vale, pues si quieres ahí puedes poner un marcador. Aquí. Y con ese único marcador ya nos vale. Ya veréis cómo ya simplemente con ese único marcador lo demás lo vamos a ubicar perfectamente. Y ahora te vienes donde tenías tu hebra en espera. Y vamos a hacer medios puntos altos hasta llegar a ese marcador. Los vamos a ir contando. Y van 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Vale? Nos acordamos de ese número, 10. Ahora te digo por qué. Y ahora, aquí empezamos a hacer nuestro primer postcode del corazón. Del primer corazón. Tenemos que hacer ya siempre 2 corazones. 3, 4 y 5. 5 puntos altos. Los cierro. En medio hasta el otro postcode van 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 y el otro postcode del corazón y ya tendríamos un corazón marcado, el comienzo de un corazón. 2, 3, 4, 5, 'cierro cadena y ahora hasta el otro corazón tiene que haber 15 puntos. Porque tienen que haber 7 que nos hemos separado de este, más el postcode, más el que está encima del postcode, más 7 que nos separamos de nuevo para hacer el otro. Entonces van 15. Y veréis cómo van 7 y el 8 cae encima del postcode.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y el 8 tiene que caer en el punto que va encima del postcor, ¿veis? Aquí, aquí y aquí. Bien, pues ahora otros 7, porque van 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Vamos a ubicar el segundo corazón y ya habríamos terminado una vuelta de la manga. 1, 2, 3, 4, 5, los 7 puntos que van en medio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, el otro postcor. Vale, y ya está el otro corazón ubicado. Bueno, pues como hay 15 de separación y nosotros empezamos ya haciendo estos 10, pues nos quedan por hacer 5, nos tienen que quedar 5 puntos para tener los 15. 1, 2, 3, 4 y 5. Y ya cierras tu vuelta. Te vas al primer punto, haces un deslizado, una cadena, gira y harías la vuelta 2, que es toda en medio punto alto del revés. ¿Vale? Ya has ubicado tus corazones, ya hasta que no termines de completar el corazón entero con todas sus vueltas. Terminas de hacer todo el corazón entero con todas sus vueltas, haces esas 3 vueltas. Ya sabéis que en total contamos 16, porque va la 1, la 3, la 5, la 7, la 9, la 11, la 13 y luego 3 más, 16. 3 más en medio punto, que son 16 vueltas. Empezaría de nuevo otras 16 vueltas, pero tienes que intercalar el corazón. Entonces yo ahora, bueno, como os digo, daría mi vuelta en medio punto alto. Imaginaros que ya la hemos dado. Y empezaría haciendo, pues como tienes que hacer aquí, 4. Tienes que hacer 1, 2, 3 y 4 postcor separados por 3 puntos, medios puntos, ¿no? Y te tienes que quedar 2 antes. Pues aquí en vez de 10, a ver cuántos vamos a contar. Bueno, aquí, como yo empiezo haciendo, es que claro, ahora mismo lo estoy viendo al derecho, cuando has hecho la vuelta del revés se ve de otra manera. Pero tienes que tener en cuenta eso, que tú te vas a encontrar... este es un punto, 2, aquí es donde haces el postcor y ya haces 1, 2, 3 medios puntos, postcor. 1, 2, 3 medios puntos, postcor. 1, 2, 3 medios puntos, postcor. Y ya los que te queden. Pues si antes tenías 15, como tú te estás quedando 2 más acá y 2 más acá, vas a tener en medio aquí 11. Esa sería ya la vuelta 3, la que te estoy explicando. Pues luego la 4 en medio punto alto. La 5... es que mirando los corazones ya sabes cómo es. La 5 es, pues, más acá. Te quedas 3 antes, ¿vale? Cuenta el que está encima, el que está al lado, no, el anterior, ¿vale? Haces postcor, aquí había 7 en medio, postcor, 7, postcor. La siguiente, en medio punto alto. La siguiente, ya te metes dentro.
¿vale? Yo ya esto os lo he explicado, así que no voy a volveroslo a explicar. ¿Cuántas veces tenemos que hacer? Pues hasta que tengamos un largo de manga que nos guste. Yo creo que son 3 corazones, pero no estoy totalmente segura. Yo creo que tengo que hacer 3 veces los corazones. Aquí lo he repetido una vez. Como os digo, ya he ubicado mi segundo corazón, mi segunda vuelta de corazones, mi segunda 16 vueltas, por decirlo de alguna forma. Y simplemente, pues igual me he ido aquí, he contado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, yo he ubicado. ¿Que tú lo prefieras hacer dejándote tus marcadores puestos? Pero aquí te va a costar menos, porque mira, como empiezas aquí, te encuentras que ya tienes el corazón muy cerquita y solo tienes que contar y entonces el resto de puntos lo haces. Lo puedes ubicar perfectamente. Bueno, pues explicado esto, tú haces, como te digo, la cantidad de corazones que te haga falta para tener tu largo de manga. Yo calculo que van a ser unos 3. Te lo digo con seguridad cuando lo termines. Y harías el puñito. Pero antes de hacer el puñito haremos una disminución. Eso lo voy a dejar para cuando lo hago, te explico de los 48 en cuántos puntos me he quedado para hacer el puño. La puntada, pues estoy entre utilizar esta misma o una que es de deslizado completamente. Esta es de medio punto alto deslizado y también la puedes hacer de deslizado nada más. Te la voy a explicar también. Primero te voy a explicar cómo se hace esta para que la puedas hacer en el cuerpo. Y aquí no va ni disminución ni nada, con la misma cantidad de puntos que te encuentras en el cuerpo. Tú vas haciendo esta puntada hasta quedarte sin puntos. La altura, yo le he dado de 10 cadenas, esa altura, ¿vale? Y ya tú le das la que tú quieras en medida. Le he dado una altura pues de 5 centímetros. Voy a explicar esa puntada aquí mismo ya en los puntos que tengo en la manga, ¿vale? Porque como ya tengo la parte de abajo hecha, y una cosa que tienes que hacer es cambiar de número de gancho. Del 3,5 te vas a venir a uno menos, al 3, porque en esta puntada, para que se te quede bonita, hay que bajarle, lo he comprobado, y hay que bajarle un número, un medio número, mejor dicho. Así que con el gancho del 3 hago la puntada, como te digo, del deslizado, de medio punto alto deslizado. Y dándole la altura que tú quieras. Yo se la he dado de 10 cadenas. Tú empiezas haciendo, lo primero, un punto bajo, en ese primer punto. Y ahora sube 1, 2, 3, 4, 5. Yo voy a subir 5, pero tú subes 10. Y luego haces una extra, ¿vale? Como si hicieras 11, pero tú trabajas sobre las 10. Yo he hecho 5, he hecho 6 ahora mismo porque voy a trabajar sobre las 5. Y ahora, en medio punto alto deslizado es que tú coges hebrita, te vas a la primera cadena, no esta extra que has hecho, sino la anterior. Tú imagínate que tienes 10 cadenas y ahora vas deslizando por cada una de ellas de esta forma. Aquí, una. Yo voy a deslizar 5, pero yo lo he hecho abajo en 10. 2. 3. 4. Y 5. Un segundo, porque yo creo que aquí he hecho algo mal. Siempre la primera esta de cadena es como que me parece que me he saltado una cadena. A ver, aquí estoy en 3. Creo que me había saltado una cadena. Me voy a poner esto más cómodo. 3. Se me había quedado aquí muy chiquitina una cadena. Cuatro. Y 5. Vale, y cuando tengas tus cadenas, yo tengo aquí 5, pero tú tendrás 10. Te vuelves a la base donde tienes los puntos y haces 2 puntos. Te tienes que desplazar 2 puntos. 1 y al siguiente. Y 2. Siempre, siempre, cuando llegas abajo, haces esto. Gira y ahora vas hacia arriba sobre estas 5 cadenas, que ya son 5 medios puntos. Deslizado. Coges de nuevo hebra, te salta estos 2 puntos bajos que has hecho en la base y te vas directamente a lo que tienes arriba, que tendrás 10, yo tengo aquí 5. Y entra en la hebra de detrás 1,
Las 2-3 primeras vueltas te cuestan un poco, ¿eh? Que después ya 2, 3, 4 y 5. Hacemos una cadenita al aire y giramos. En esa cadenita al aire no se trabaja. Es la que te da la altura para poder ahora bajar hacia abajo. Siempre cogiendo la hebra de detrás, que está aquí. Tú vas a ver una, 2 y es la tercera, la que está detrás del todo. Empiezas a 1, 2, 3, 4 y 5. Empiezas a hacer los 5 medios puntos deslizados que tengo yo. Tú tendrás 10. De nuevo repito, en el siguiente punto hago un punto bajo y uno más. En el siguiente tienes que hacer, te mueves 2 puntos bajos. De nuevo giras, coges lazada, salta esos 2 puntos bajos y te vas a los deslizados. Cogiendo la hebra de detrás, vas deslizando 1, 2, 3, 4 y 5. Yo esto lo he explicado en muchos tutoriales porque utilizo mucho esta forma en los acabados. Porque simula el 2 agujas y me gusta cómo queda este punto elástico en la parte de abajo. Ahora, de nuevo, esa cadena extra que haces de altura no la trabajas, coges hebra y te vas directamente a la siguiente, cogiendo la hebra de detrás y vas deslizando hacia abajo. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Vale? Cuando terminas de hacer las cadenas que tengas, otra vez haces 1 y 2 puntos. Tienes que hacer en los 2 que tienes libres. Siguiente. Ahora volvería otra vez hacia arriba, luego hacia abajo, ¿vale? Todo el tiempo así. Y te va a quedar este punto elástico que veis aquí. Otra forma de trabajar el punto elástico, que es igual, que creo que va a ser el que voy a utilizar en el puño, pero no lo tengo con seguridad. Yo te lo voy a dejar explicado y así por si lo utilizo en el puño, ¿vale? Todo es igual, excepto que no coges lazada, que simplemente va deslizando. Entonces yo aquí ahora mismo, como tengo que subir, he subido al gancho 3,5. En este caso tienes que irte al otro gancho, al 3,5, con el que has trabajado todo el cuerpo, ¿vale? Porque aquí te va a quedar más cerrado el punto. Y entonces tú haces deslizado simplemente. Entra, coges la hebra y desliza. Simplemente 2, no he hecho lazada, 3, 4 y 5. Como veis, no he hecho lazada. Simplemente ahora una cadenita, giro y voy hacia abajo. Este queda más cerrado. Queda un elástico más elástico, más cerrado. Y para la parte de abajo no me gustaba porque cerraba demasiado. Pero para los puños vendría bien. De nuevo ahora para abajo. 1, 2, 3, 4 y 5. Y ahora cuando llegas abajo, este está cogido al siguiente, 1 y el siguiente, y los 2. Y hacia arriba de nuevo deslizándote, ¿vale? Esto se puede utilizar más bien en puño e incluso en el cuello si queremos cerrarlo, para sitios donde queramos que quede muy elástico. 1, 2, 3, 4 y 5. No voy a hacer ya más.
simplemente quería hacer un poco más para que vierais. Hago una cadenita, giro y vas haciendo. Para que vierais que aquí queda, a pesar de haberlo hecho con un gancho más pequeño, la puntada queda más abierta, y donde la has hecho solo en deslizado, mira qué cerradito queda, aunque he subido incluso el número de ganchos, pero hay que subirlo, si no, no veis la hebra donde tenéis que deslizaros, de lo ajustado que queda. Bueno, como te he explicado estas dos formas, tú ya sabes que yo en la parte de abajo he hecho la del medio punto deslizado, y cuando ya termine cuello y puño, pues te diré por cuál me he decidido, si he hecho esta también o he hecho la otra de deslizado, pero ya se queda explicado. Así que te dejo haciendo las mangas, haciendo la parte de abajo, haciendo las mangas. Yo tengo que terminar las mías. Y nos veremos para explicarte ya cómo he terminado de hacer los puños y cómo he hecho el cuello. Mira, he terminado los puños con el punto deslizado. Os recuerdo, en la parte de abajo lo hicimos en medio punto deslizado y en los puños lo he hecho con punto deslizado. He subido 10 cadenas, una de altura, y he trabajado sobre las 10 cadenas. Bueno, pues los dos puños. Y en la parte del cuello, que ya lo tengo completo, pero voy a cerrarlo con vosotros para que sepáis cómo se cierra tanto el cuello como la manga, como la parte de abajo, ¿vale? Se cierra todo igual. Y aquí he subido con 15 de altura. Son 15 cadenas más una para luego poder bajar sobre esas 15 cadenas. ¿Vale? Ya he completado todo. Ah, pero antes de nada, que esto no lo he dicho, das en el cuello una vuelta de punto bajo por todo y luego ya empiezas con un punto bajo, subes 15 cadenas, las 16 para dar altura y vas trabajando las 15. Entonces, cuando ya hayas completado todos los puntos, ¿vale? Tú has dado una vuelta anterior en punto bajo, veis que aquí para que se queden mejor, porque es verdad que si no trabajaríamos sobre las cadenas. Entonces es importante primero esa vuelta y luego ya empiezas con un punto bajo y subes las cadenas, como te digo, y te vas deslizando. Tú das la altura que tú quieras del cuello, yo he dado 15 de altura. Y para cerrar, bueno, pues cuando ya has completado, estás aquí abajo y ya solo te queda un punto, trabaja ese punto en punto bajo, porque tú vas todo el tiempo enganchando con punto bajo y ahora tendría que deslizar otro para volver a subir, porque como ya no tengo, lo que hago es que me deslizo sobre el primero, ¿vale? Y ahora ponemos el tejido así para cerrar, ¿vale? Estamos del derecho. Y voy a ir enganchando cada cadena de este lado con cada punto de aquí de atrás, de esa última vuelta que he hecho. Pero lo vamos a enganchar en la hebra de detrás, ¿vale? Entonces, la primera cadena, tengo que ver cuál es porque mirad, sería esta. Pasas por la primera cadena y te vas al primer punto en la hebra de detrás, aquí, y haces deslizado. Ya tengo uno y así vas por los 15. Por los 15, por los 10, por los que tú tengas. En la hebra de detrás. 2. 3. 4. Y ya he completado los 15. Cuando terminas con el último, solo tienes que hacer 2 cadenitas y cortar la hebra. Bueno, pues otro dato que os tengo que dar es con el número de gancho, que lo he trabajado el cuello con el 4,5 y en el puño he utilizado el 4. Este punto deslizado queda más ajustado y yo no quería que me quedara tan ajustado en el cuello, entonces he hecho con el gancho del 4,5. El puño, que lo quería un poquito más justito, pues con el 4. Y en la parte de abajo
como es un medio punto deslizado que no queda tan elástico, he tenido que utilizar un 3. Te lo recuerdo, ¿vale? Ya te lo comenté eso, pero te lo vuelvo a decir para que, bueno, tú vayas probando también grosores y cómo te vaya gustando a ti. Bueno, y una vez acabados, tengo que decir que me parece un resultado espectacular. No dejéis de haceroslo porque no os vais a arrepentir, os va a encantar tanto hacerlo, porque bueno, vas construyendo tus corazones y la verdad que es muy distraído, es muy entretenido, pero divertido a la vez. Yo me he divertido haciéndolo, de hecho me he hecho 2. Y no descarto hacerme un tercero porque me ha encantado, ¿eh? Mirad la forma del cuello, qué cómoda queda. La altura, ya le das la que tú quieras, ¿vale? Yo me parece que así queda muy bonito. Y bueno, hasta el color me encanta. Mirad, yo lo he hecho pensando en las navidades. Ahora se estila muchísimo este tipo de prenda. Un poquito así sueltecita, con faldita de brillo o con falda satinada, con un pantalón de terciopelo. Con cualquier cosita vas abrigada y súper elegante para estas navidades. Ya tengo el look perfecto para mí. Mira, esta falda hacía que no me la ponía muchísimo. No os puedo decir dónde la compré porque ni me acuerdo. Pero con este suéter va a quedar súper bonito. Estoy segura. Para cenas de Navidad, para salir con las amigas. Aquí tenéis un look perfecto para estas Navidades. ¿Quién dice que no puede ir? Puedes ir arregladita y a la vez calentita. Bueno, pues con pantalón, con vaquero, para diario, para vestir. Es que es una prenda súper versátil. No dejes de hacértela, ¿vale? Nos vemos muy prontito. ¡Hasta luego!